Estuvimos representando, defendiendo el interés dentro de la comunidad. Así estuvo, tesorero. Ese era mi deseo. Quise poner, aunque no sabían leer, pero defendimos mucho. Y se logró mucho terreno, pero faltó mucho. ¿Sabes qué? Faltó, ya no le seguimos porque luego se oyó decir la gente malo que mataba a la gente para quitarle sus terrenos, pero no, nunca nos quitó nada. Me faltó decirle, nosotros somos raza indígena de San Felipe de los Alzates, para defender nuestro terreno comunal. Y lo defendimos, pero no terminamos, se quedaron. Yo quisiera de que se levantara otro luchador, nomás que nosotros, la vida se acaba, ya nos hicimos viejos, la juventud ya lo piensa eso, y nosotros sí. Queremos una gente que sepa defender. Todos se van al dinero. Empezó por decir un señor que se llamaba Santos Alvarado Gabriel. Entró como comisariado, lo nombraron comisariado y después que se dieron cuenta que estaba un licenciado en la ciudad de Morelia que ayudaba por decir para las comunidades indígenas. Teníamos, aquí en la comunidad teníamos muchos enclavados, muchos pequeños propietarios, supuestos pequeños propietarios, porque la comunidad no tiene, por decir, registrado que sean pequeños propietarios. Que yo sepa, nomás había uno que tenía certificado de inafectabilidad, que era de un rancho que se llama Rancho Ameyali. Ese es el único que tenía certificado de inafectabilidad, pero quién sabe, lo hicieron. Salió ese certificado a espaldas de la comunidad. Y don Santos Alvarado, por decir, en esa ocasión, pues las condiciones de aquel entonces se prestaban, ¿no? Empezó a reunir la gente y se metía por decir, a un predio y empezaba a repartirle a todos los comuneros. Y pues se vinieron varias denuncias. Denunciaban a los compañeros, se fueron a la cárcel, pero pues se tenía pues el asesor que era el licenciado Efraín Capiz. Y ellos decían, pues defendamos la tierra de la comunidad. Por eso tienen su carpeta básica. ¿Cuándo lograron la carpeta básica? Fue en el 56. La carpeta básica se estuvo luchando pues los señores de antes, ¿verdad? Pues yo todavía no nacía. Sale la resolución presidencial en 1956.
pero las gestiones se venían parece que por ahí había unos papeles como desde 1936, 1942, cuando se empezaron a hacer los trámites, pues estaban un poquillo más, como le dijera, más cerrados. Estaban unas gentes pues del ejido, que ahorita pues tampoco ya no existen, ¿verdad? Estos señores del ejido son los que mandaban el ejido y mandaban la comunidad. Se empezó, por decir, don Santos Alvarado a ver eso. Todavía en esa ocasión, todavía por decir, estaban fuertes estos señores, ¿no? Cuando se viene y se hace la confirmación y la titulación de la comunidad, pues no lo pudieron hacer ni por tierra. Dice que lo hicieron aéreo. Los apoyó mucho en aquel entonces el partido del PAN. Unos ingenieros del partido del PAN fue el que los orientó y los asesoró para hacer, por decir todo, a deslindar la comunidad. Uh-huh. Y los señores esos pues se creían fuertes porque pues manejaban el ejido y manejaban la comunidad. Pues dicen, no nos hace nada. Pero los comuneros empezaron a tramitar su carpeta básica y que logran, ya cuando llega un señor, se llamaba ¿qué? Sebastián Vicente. Llega Sebastián Vicente y le dice, compañeros, ya logramos la carpeta básica. Y aquellos se confiaron, ya cuando supieron, ya. ¿Y ya ellos de dónde vinieron? ¿De dónde salieron esas personas? Eran del ejido, pero no sé de dónde venían. Pero no eran estaban comuneros. Aquí. No, pero sí estaban viviendo adentro de la comunidad. No eran comuneros, eran ejidatarios. Pero antes, esas gentes, pues podían mucho, los apoyaba la gente. A los comuneros los correteaban como conejos, a balazos, y pobres comuneros cuando bajaban al centro se tenían que cuidar porque siempre los andaban correteando. Y ya después se viene esto y ya luego se viene lo de cuando estuve yo de secretario, pues todavía tuvimos enfrentamientos pues con ellos. Sí. Querían quitarnos tierras de la comunidad, pero no, pues ya como que ya no pudieron, empezaron a perder fuerza. Ellos apoyaban mucho también a los pequeños propietarios, le ayudaban a los pequeños propietarios con quien nosotros peleábamos. Y pues sí, se nos escapó, por decir mucho, no pudimos a lo mejor dar la batalla bien con las empresas grandes, como esta empresa transnacional, pues, que es antes lo que platicamos, ¿no? Antes era Resistol. Después fue Rexel. Cuando fue Rexel, ya un comisariado pues allí, porque hubo unos muertos en la parte de Rexel. Un tráiler se les atravesó a unos compañeros que estaban pues sí estaban tomados. Se fueron encima de unos tráilers que se venían atravesando y entre ellos pues un ex comisariado que se llama J. Jesús Manuel de Jesús. Cuando pues ahí se murieron 4, iban 6, se murieron 4 y que quedaron 2, iban en 2 camionetas. De allí el comisario, pues ahí pues lo que pasa que todos tuvimos la culpa porque el comisario dijo, alguien le dijo, háganle un paro a Rexel. Háganle un paro a Rexel, dice, para que los indemnice. Y estuvimos haciendo el paro. Y por eso se molestó Capiz también, porque luego de a veces negociábamos nosotros. Sí, por eso no. Y luego ya dijeron, pues se fue y se hizo el paro para indemnizar a los difuntos. Indemnizan a los difuntos, pero después se viene que el comisario dice, pues vamos a meterle una demanda para indemnización, pero a la comunidad. Y pues a lo mejor permitimos que se negociara de esa forma. Y se llevó a cabo la asamblea y pues la gente estuvo de acuerdo, ¿verdad? Pues ya se indemnizó por manzanas. De lo que dio Rexel se partió en 4, porque son 4 manzanas. Y sí, pues se lograron a lo mejor recuperar, no tenemos la idea de cuántas hectáreas de terreno se lograron recuperar
del momento, pues, cuando estuvo por decir don J. Santos Alvarado Gabriel, que mi tío era el tesorero. A lo mejor se lograron a recuperar pues, unas 200 hectáreas aproximadamente, ¿no? ¿Y la carpeta básica cuánto reconoce? La carpeta, no, pero la mayoría todo lo tiene la gente. Ajá. ¿Pero cuánto dice la carpeta? La carpeta básica son 3.692.80 áreas. ¿Todas estaban en posesión de la comunidad? Sí, pero parte es, por decir, cerro, parte es lo del bosque y lo de acá que está... ¿El ejido fue dotado con tierras de alguna hacienda? De una hacienda, sí. ¿O con tierras que fueron de la comunidad? Lo que pasa era, el ejido lo gana la misma comunidad. La misma gente de la comunidad dicen, bueno, pues vamos allá a repartir el ejido. Y agarraron y se van y se hacen ejidatarios. En aquel entonces se decía que los ejidatarios tenían que estar en su ejido y los de la comunidad en la comunidad. Pero no fue así porque la gente seguía viviendo aquí, seguía teniendo terrenos aquí y teniendo en el ejido. Y nosotros, por decir, nosotros dijimos, no, ves que nosotros no podemos ser ejidatarios y a la vez comuneros. Pero ellos no lo veían así, la gente que era ejidatario no lo veía así. La gente le decía, no, dice, ustedes son doble plato. Dice, porque quieren comer en el ejido y quieren comer en la comunidad. Y eso no se vale, dice. Si quieren estar en el ejido, pues estar. Y un consejo de vigilancia decía, se llamaba Sistos Guillermo, dice que debemos de hacer la segregación. Él hablaba de la segregación. La segregación era, pues yo le entendía que era que los del ejido para el ejido y los de la comunidad. Pero era mucha gente lo que había pues en la comunidad. ¿Del ejido cuántos ejidatarios había? No, había mucho antes. Antes creo eran como 188, 180 más. ¿Y a ellos qué superficie les dotaron? Les dotaron, no, pues no eran tanto así mucho. 1.200 creo. La hacienda no tengo idea cómo se llama, pero sí era de una hacienda, y ahí está por el casco. La del Curio. Hacienda de Ocurio. ¿Y esas tierras de la hacienda de Curio no eran tierras antes de San Felipe? No, se hicieron de San Felipe, lo hicieron. Porque se llama ejido de San Felipe. Pero digo, cuando eran hacienda, ¿cómo se hizo de esas tierras ese hacendado? Estaba un agente, comisariados, mandaba al ejido y mandaba a la comunidad. Hacía papeles en la comunidad y hacía papeles en el ejido. Y después ya cuando se viene por decir, porque estaba más legalizado el ejido que la comunidad. Porque aquí nomás por decir era una comunidad de hecho. Ajá. Comunidad de hecho, porque no tenía papeles. No tenía su carpeta básica. Sí. Cuando llega a tener su carpeta básica, pues es cuando ya, antes, quien lo representaba, le llamaban el representante, el representante de la comunidad. Y pues era un señor que se llamaba Francisco Bernal, el quien lo representaba, ¿verdad? Sí. Francisco Bernal, quien representaba a la comunidad. Y después ya, cuando dice don Sebastián Vicente, compañeros, ya logramos la carpeta básica. Ya fue cuando ya dice, vamos a hacer la asamblea, vamos a bajar, vamos a convocar, vamos a hacer la asamblea para nombrar nuestro comisariado. De bienes comunales. De bienes comunales, ya fue cuando ya fue comisariado, pero fue después del 56. Sí. Porque yo pienso que el primer comisario fue como del 61, más o menos por ahí. ¿Y el ejido cuándo se dotó? Ese fue, creo, en el 36. Entonces fue primero elegido. Fue primero elegido. Por eso tenía más fuerza, ¿verdad? Tenía más fuerza. La carpeta básica de San Felipe salió firmado por el presidente de la República. Y pues ya sale, pero sale, por decir, un plano completamente blanco. No sale, no hay nada dentro. No hay nada adentro. Y pues en ese entonces creo que salió más o menos como con unos 80 comuneros nada más. Ajá, de aquel entonces, sí, pues. De aquel entonces.
y después se dejó, pues nomás siempre decimos, no, aquí tenemos la carpeta básica, pero nunca vimos hasta que estuvo por ser un comisario que se llama Samuel González. Está Samuel González y dice, ¿sabes qué? Dice que tenemos comunidad, pero no tenemos gente, no hay censo. El censo que posiblemente dijeron, pues el censo que se hizo cuando se hizo el trámite para la carpeta básica, toda la gente ya estaba muerta, ya estaba fallecida, pues ya no había censo, según, o perdieron el censo. Ya después le dijo pues el Registro Agrario Nacional que había comunidad, pero que no había población, se puede decir. Legalmente comuneros. Pobladores, pues, pobladores. Y ya después se empezó a hacer el censo y ya se volvió a elegir el comisariado con censo. Pero sí, por decir, fueron varias que se nos empezaron de vuelta a meter a la comunidad. Los pequeños. Los pequeños, está pues grandes, está el Hotel Villamonarca. El Villamonarca, estuvimos luchando mucho con Villamonarca, por decir, en ese nos tocó pues cuando lo estaban fincando. Estuvimos denunciando y no. ¿Con cuántos pequeños propietarios estuvieron en este proceso? Legalmente los que decían que eran 18 pequeñas propiedades que según decían ellos, que nosotros teníamos como supuestas. Sí. 18. ¿Y superficie más o menos? ¿Cuál era la suma de esos 18? Superficie no tenemos la idea de cuántos, pero en ese tiempo eran 18 y estaban a punto pues de legalizarlos y nosotros nos opusimos. Nos dijo pues el licenciado Efrén Capiz, ustedes cuando vean que están midiendo, por decir, que anden por decir con su teodolito en sus terrenos de los pequeños propietarios, no dejen que se haga eso, dice, porque si dejan que se haga eso, se van a legalizar. Y estuvimos por decir, peleando mucho con eso. Estuvimos muchas veces en audiencia con la Secretaría de la Reforma Agraria, ya no recuerdo cómo se llamaba, que se vino también como gobernador, que no lo dejaron. Luis Villicaña. Luis Villicaña. Luis Villicaña estaba como secretario de la Reforma Agraria en México, y ese es la que estuvimos en varias audiencias con él, y era prepotente, y a veces por decirte, algunos de los compañeros pues les gritaba muy feo, muy autoritario. ¿Y de esos 18, cuántos lograron sacar? Pues se quedaron yo creo como unos 5 nomás. 5, porque ¿Y siguen todavía esos 5? Sí, algunos sí. Todavía están como... Sí. Pero en la superficie, ¿están dentro de la superficie comunal? Están dentro de la superficie comunal. ¿Cómo fue que conocieron a Efrén? ¿Cómo dieron con él? Porque había muchos otros abogados. Dice don Santos Alvarado, que por ahí platicó con otros y les dijo, está un licenciado que apoya a las comunidades indígenas y que no cobra. Y dice, por eso se fueron, dice, se llevó a la mesa directiva y le dijo, pues vamos a ir a buscar al licenciado. Y fue por eso que se llegó allá. Primero fueron ellos, después cuando ya estuve yo como secretario, pues estuvimos yendo por decir allá con el licenciado, hacía sus asambleas mensuales para ver, por decir, para ver los trámites que tenían de avance, se apoyaba por decir una comunidad con otra, íbamos por decir a los juzgados, a la Procuraduría pues General del Estado, y pues apoyar a las otras gentes. ¿Cuántos años duró esta lucha? Pues yo creo que a lo mejor pues desde el 85, pues unos 20 años yo creo. ¿Y con Resistol también tuvieron algún conflicto? Pues es así, no.
No, casi no, hasta que se demandó. Hasta que se demandó. ¿Qué es lo que demandaron? ¿Ellos están dentro de los terrenos comunales? Sí. O sea, lo que se demandó fue para que indemnizara pues a la comunidad. Que pagara por esos terrenos. Que pagara por esos terrenos. ¿Cómo fue que se instaló la compañía en los terrenos de la comunidad? Eso es lo que le decía. Estos señores nos invadieron bien, como 105 hectáreas, 55 compactas y las otras 50 pues esparcidas. Por allá en el rincón de Dungú estaban un tanto, estaba otro tanto creo aquí, y aquí la gente le llamaban restitución. Restitución, pero le decían restitución, pero no sabían ni siquiera el significado. Le llamaban restitución, que se lo restituyen al ejido. Y de ahí donde se aprovecharon las gentes estas, de que la gente de acá tramita que le restituyan los terrenos a la comunidad. Sí. Y lo toman los ejidatarios que se lo restituyen, pero al ejido. Le llamaban restitución de ejido. Y luego se tenía por decir, en el trámite, se tenía su plano, se tenía por decir también antes de la resolución está otra. El acta de posesión. El acta de posesión. Tenía acta de posesión. Ajá. Acta de posesión y plano, pero no tenía la resolución presidencial de la restitución. Ajá. Y le cae en las manos y pues en donde quiera por decir hay gente que corrupta se puede decir. Ajá. Estaba un consejo de vigilancia y tenía los papeles y no lo tenían los ejidatarios, los que más o menos los poderosos de aquí, del ejido y la comunidad, que va y le dice, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego los papeles. Va y vende los papeles. Le vendió los papeles que era consejo de vigilancia de acá, le dio un dinero, le dio un dinero. ¿Pero para el ejido o para la comunidad o para él? No, es que había ese trámite que lo estaban haciendo los comuneros y cae en las manos de esos señores. Y ahorita, hasta la fecha, pues no se ha definido bien. Esos terrenos son 105 hectáreas, unos estaban en el rincón, otros estaban aquí. ¿Pero están dentro de la superficie comunal? Están dentro de la Cuando están dentro de la superficie comunal, aun cuando alguien les haya vendido, aun cuando puedan contar con escrituras hechas por un notario, no tienen ninguna validez jurídica en algún juicio, no tienen forma de comprobar la propiedad. Las escrituras hechas dentro de terrenos comunales son nulas de pleno derecho, no tienen validez. Sí, pero se le hizo por decir mucho y no. Cuando estuve de comisariado íbamos a tocar por decir ese punto de los 105 hectáreas y resulta que no nos dejó trabajar el tesorero. Nos pedían en la ciudad de Morelia que estuviera por decir la firma de los tres, porque el comisariado se compone por 3 personas. Y nomás andamos presidente y secretario y el tesorero, pues no. Y luego que nos querían quitar del cargo, uno que le ganamos pues, que es de aquí, ahí nos traía en friega, lo llevamos a donde nos estaban demandando y teníamos que pagarle cada que lo llevábamos y no se pudo trabajar con esa persona. Al Tribunal Unitario Agrario seguido íbamos y no se pudo trabajar bien. No nos quedamos atados de manos porque nomás andamos presidente y secretario. Y ahorita entonces ellos ya tienen ahí, ya no están ustedes en ningún trámite solicitando que Resistol les entregue estas tierras, ya quedaron así. No, pero son 14 nomás, son 14 hectáreas. Ya las que tiene ahorita. Sí, las que tiene Rexel. Eso. ¿Lo demás lo recuperaron? No, ahí están todavía.
Entonces, las 105, ¿quién tiene esas hectáreas? Los repartieron los ejidatarios. Ah. Los ejidatarios son los que lo tienen en su poder. Lo tienen en su poder, aunque no son tierras ejidales. Aunque no son tierras ejidales. Sí. Y entonces Rexol, ¿con cuánto se quedó? Con 14. Con 14 hectáreas nada más. Sí. Es que iban comisión a Morelia y encontramos un señor, ya no me acuerdo quién, ahí está un señor que ayuda mucho los indígenas, aprecia mucho los indígenas. ¿El licenciado Capiz ayudó a recuperar todas esas tierras que tenían los pequeños? Sí, sí, Sí. sí. ¿Sirvió esa lucha, don Basilio? Sí, sirvió, la alcanzamos, porque nos echaron más de 150 judiciales para llevarnos al bote. No fue ni mes ni nada, conforme nos llevó, vieron los papeles que estaba a favor de la comunidad, a las 9 de la noche nos llevó temprano, a las 9 de la noche ya nos dejaron. ¿Pero por qué llegaron los judiciales? Mira, Por parte de las judiciales. Sí, que estaba parte de los ricos que están clavados aquí dentro de la comunidad. Estaba un pequeño propietario que se llama Francisco Escutia. Francisco Escutia fueron y se metieron por ir a notificar ese predio, y cuando se meten a notificar, que empieza a decir, se fue y que pone una denuncia que lo querían quemar con leña verde. Fue por eso que vino lo que dice él, vino la judicial, a toda la gente le echaron la judicial. Había judiciales aquí, judiciales en toda la comunidad, en la tercera, en la primera, en la cuarta. Son 4. Y se llevaron a varios, creo como unos 10 o como 11 personas se los llevaron a la cárcel. Pero pues luego ya el licenciado Capiz se movió y la gente también de aquí se fue a apoyar y los dejaron, los soltaron. Ya después cuando cayó en la cárcel fue que en un rancho fueron y hubo un enfrentamiento, y en el enfrentamiento pues hubo dos difuntos. Fue por eso que ya después lo llevaron a la cárcel como a 5 de ellos. Pues ya fue dos veces. Sí, fue 2 veces. Metieron a 5 a la cárcel, a don Santos, a él, Santos Victoriano, uno que se llama Eulalio Alzati, y otro, Eulalio Silverio, y otro que es Carlos, ¿verdad? Carlos Alvarado. Ese fue primero. Pero sí metieron a 5. Entonces anduve luchando, haciendo un encuentro pasado. Cuando ellos estaban en la cárcel fue cuando nosotros, ya luego nos movimos para nosotros ser autoridad. Ajá. ¿Les tocaba ir a la escuelita de la UCES, que se hacía allá en Morelia? Sí, pues fue la que salió frente. Ajá. Era la misma, las oficinas, sí, donde la gente dormía, ponían unas tarimas y allí, por decir, se entrenaba a la gente, se capacitaba más que nada, ¿no? El licenciado, por decir, subía ya en unas tarimas a la gente y decía: aquí me vas a decir cómo te llamas, de dónde vienes, cuál es tu problema, la problemática de tu comunidad. Y ya, se pasa uno. Así es como se debe hablar, así es como debe de empezar a hablar. Se ponía, por decir, el licenciado todo la mañana, se ponía a hacer todas las demandas o contestar en los juzgados y todo eso. Ya después, como a las 12 se iba, por decir, a los juzgados. En la tarde, pues sí, a la Procu y pues atender todos los amparos y todo eso. ¿Qué aprendieron en su experiencia con la UCES?
Pues aprendimos mucho, por decir, a defender, por decir, lo que es la tenencia de la tierra, ¿no? Y varias cosas, pues, que nos enseñó, pues, el licenciado Capiz y Evita. Don Prudencio, ¿entraron ustedes al Procede? ¿Al Procede? No, ¿O al FANAC? no, nosotros nunca permitimos. Varias veces vinieron, por decir, los de la Procuraduría Agraria, varias veces vinieron a querernos hacernos entrar al Procede, pero cuando estuvo, por decir, creo, el INI, cuando estuvo el INI, vinieron a hacernos unos cursos de capacitación acá en la colonia y también nos decía, pues, el licenciado Capiz: ustedes no vayan a entrar al Procede, ni por equivocación entren al Procede, porque el Procede, pues, les van a dar un título y con ese título se va a terminar la comunidad, y por eso no aceptamos en ningún momento el Procede, y nos han insistido que entráramos al Procede, y no, por la cierta razón de que les dan un título, y ese título la gente ya se cree con su título y ya no se presentan a las asambleas. Ahorita es lo que pasó ya con el ejido. ¿El ejido sí entró? El ejido sí entró. Antes, por decir, lo que les decía, eran como 188, 85, 88 ejidatarios. Y cuando llevaban su elección para elegir su comisariado, pues era un gritadero, porque pues unos gritaban porque era mucha gente. Ahorita, en el tiempo que estuve yo de comisario, hubo un cambio de comisariado de ejido. Poquitita gente, pues el ejido ya se deshizo. ¿Por qué? Porque metieron Procede y todos les dieron su título. Ahorita ya nadie se preocupa por ver por el ejido. Ahorita, antes eran 180 y tantos gentes que nombraban el comisariado. En esta ocasión se juntaron 60, hasta los podemos contar. ¿Y han vendido sus tierras a gente de fuera? Mucha gente. ¿De dónde son esa gente de fuera? De varias partes, aquí de Jungapeo, de Tierra Caliente. Tuvo un comisario que viene siendo hasta mi primo, que lo pasó por asamblea. Aquí había un potrero donde se pasteaban los animales. En el potrero, por decir, allí no nos lo defendían a nosotros, fuéramos de la comunidad. Llevamos a pastear los animales en el potrero. ¿Compartían el potrero? Sí, el potrero no nos decía nada a los ejidatarios. Y viene esta persona y dice que porque un señor tenía mucho ganado, se llamaba Otilio Orihuela. Ese Otilio Orihuela tenía mucho ganado y puro cebú, y que es la que aprovechaba todo el pasteo. Que por el coraje de él, pues van y hacen una asamblea y reparten todo lo que es el potrero. Todo el terreno, el potrero no era de nadie, sino era de todos. Sí. Y viene y reparte todo el potrero y mete gente de Tierra Caliente, de Jungapeo, de todos lados. Y se acabó el ejido. Ahorita ya poquititos ejidatarios son los que van a poner al comisario. No, pues ya no. Aquí ya nosotros todavía, como no hemos permitido. No hemos permitido el Procede todavía. Los líderes políticos. ¿Y aquí cuántos comuneros hay? No, pues sabemos un montón. Lo que pasa es que no hubo una normatividad para hacer el censo. Nomás la única condición era de que fuera de aquí, tuviera tierra o no tuviera nomás el puro lotecito donde vivir, pues también los metían. Habemos 1774 comuneros. Después de no haber, es lo que le decía, cuando está Samuel de comisario, le dicen, ¿sabe qué? Hay comunidad, pero no hay población. Y luego él decía, dice, pero todos nosotros, ¿qué somos? Estamos ahí, sí, pero no estamos registrados, decía. Legalmente, por eso, legalmente sí. Ajá. Y ya después se hizo el censo, y cuando se hace el censo, se hace por decir una mesa redonda de
de 14 gentes y se estaba viendo que todos los sábados, duró como, yo creo unos 5 o 6 meses, de que la gente tenía que presentarse todos los sábados para recabar los documentos de toda la comunidad, y fue que se hizo el censo de 1770 y tantos habitantes de aquí, y somos los que ahorita somos los que vamos a elegir al comisariado, que a veces se presentan 800 gentes nomás, de los 1700 y tantos, a veces nomás la mitad, no, ni la mitad, pero pues así, más o menos, porque más o menos todavía se ve que sí le pone interés la gente. ¿Cuáles son los principales cultivos aquí? ¿Qué es lo que más siembra la gente? El principal, bueno, es que aquí hay varios siembran duraznos, aguacates, granadas. Aquí nosotros, aquí, maíz ya no. Casi ya muy se poco. Perdió el maíz. Ya casi. Todo se fue por decir por la Nochebuena, por decir aquí en la manzana. Aquí en la manzana sí, casi la mayoría es Nochebuena. La Nochebuena. Porque da mucho dinero. Y acá en el rincón pues sí es el aguacate que le decía, el aguacate, el durazno, chile manzano. ¿Valió la pena toda esta lucha por la tierra? No, pues yo puedo decirles que creo que en su momento sí valió la pena, pero ahorita la gente, pues más que nada, se dedican más al cultivo de las nochebuenas, a trabajar, como que ya no le ponen empeño a la lucha por la tenencia de la tierra. Ellos ya, los que tienen, empiezan a trabajarlos, ya no... y a veces entra un comisario que sí le pone empeño a los problemas, por decir, de la comunidad, y hay comisarios que nomás entran y hay, pues nomás por decirse comisarios, y ya se pasa el tiempo y hay ver, por decirlo, de la tala clandestina, entran comisarios que no, pues ahí dejan abandonado todo el bosque, por eso es que ya no tenemos bosque. No hay rondines. No hay rondines, se perdieron los rondines. Ya no puede defender. Antes pues se ponían en la comunidad, creo que estaba, en aquel entonces estaba, ahorita es Profepa, antes era sector forestal, le llamaban, se llamaba sector forestal, ponían, por decir lo que eran guardabosques, y luego se fue perdiendo eso y ya no hay forestal. Y ahorita pues porque se vende, vamos a reforestar. Cuando estuve yo, por decir, estuve reforestando los 3 años, toda la maderita nomás está así de gruesa, ya lo están tumbando. Y eso lo utilizan que para las cajas, para las cajas de madera, las cajas de madera, para los aguacates. Si pudieran decirle algunas palabras a Efrén y Evita, ¿qué les dirían? Pues de que nos sirvió mucho, de que fue una experiencia pues que nos hayan asesorado en ese tiempo, nos sirvió de mucho pues, tuvimos mucha experiencia a lo mejor en esto. Lo respetaba mucho, que como digo, se vino perdiendo porque luego cuando nombramos un comisariado y que no le pone empeño a la comunidad, es donde ya pues también nosotros como que decaemos, ¿verdad? Era el único licenciado que nos defendía. Él sabía los asuntos de las comunidades. Cuando veían que iban entrando las puertas de una reforma agraria allá en Morelia, y nomás se paraban haciendo que se espantaban. Porque el licenciado nunca se quiso conversar con las autoridades, presidentes, gobernadores y todo eso. Nos dio mucho valor, nos dio mucho valor nuestro licenciado Capri. Mucho, no lo hay.
no lo hay. Pero ya no es tan fácil que nos espantar los funcionarios, porque el señor Capí, él los dos con señora y más bien Capí se espantaba a los funcionarios, porque no se vendía, porque no lo querían, porque no quería dinero, pues no quería traicionar dentro de una comunidad. Esa es la forma de defender nuestra comunidad. Tomaban reforma agraria, aquel tiempo se usaba reforma agraria. Cuando veían que entraban, les espantaban, se iban. No hay nada, no hay otro licenciado que sea como el licenciado Capí. No hay más que Capí. No, ¿a quién le va a entrar? Lo matan. Este se puso más feo. Sí. Sí. ¿La UCE se acabó? Se acabó. Ya no hay más UCEs. Ya no hay. Ya no hay, pero ya hay gente luchador todavía, pero tampoco ya no tiene fuerza porque ya la gente se murieron todos quienes andaban. Los nuevos ya no quieren. Ya no quiere. Pero sí, nadie aguanta porque quieren donde hay dinero. Donde no hay dinero ya no quieren. Por eso es la causa de que dice mi sobrino que en Activenal se fuera, porque ahí consigue su dinero y ya no quieren pelear por tierra a la comunidad indígena San Felipe. Pues mientras no entren al procede, hay esperanza de que continúe la comunidad. Ah, no, al procede ya no se puede entrar, porque estamos nosotros, lo defendemos. Pero entran como será de que le van a dar dinero, se va a vender, pero hay peligro de que suceda. Hay peligro. Pues sí vale la pena recordar en el tiempo de donde venimos, como le decía a mi hermano, en aquellos tiempos se levanta un hombre que lucha, pero ¿qué hace? ¿Qué hace los hombres que matan? Nomás se para un luchador, lo matan porque no les gusta, porque lucha por el campesino, lucha por un bien para su pueblo. Por eso a muchos ya no le quieren entrar, porque los hombres que saben matar a la gente, pues ya no les duele. No hay otro, es pensar por nuestra lucha, pero ya los que luchan lo matan. Lo matan para que no luchen, que dejen. A veces hay un luchador, como decía mi hermano, hay un luchador, le pagan y se calmó. Ah, porque le dieron el dinero. Pero hay hermanos que se deciden, como tal vez, ¿qué le pasó a Capiz? Él siguió su lucha, despertando a todos aquellos hombres. Se logró muchas cosas, pero sí, lo acabaron. Pues yo quisiera de que se pueda levantar la lucha, pues, pero tú sabes que la gente ya no hay lo que saben la pelea. Ya no te alcanza la fuerza. Faltó fuerza ya, pero porque es un bien, es un derecho que estamos defendiendo, ¿no? Pero ya va a costar mucho trabajo, porque quiere decir que vamos a levantar apenas. Ya cuesta mucho trabajo poder. Pero sí es bueno la lucha del licenciado Capí. Para nosotros, San Felipe, nos ayudó mucho nuestro licenciado, la licenciada
Evita, aunque con coraje pues, pero sí lo ayudaba. Los regañaba, ¿verdad? Nos regañaba. Me regañaba, no, que no sé, yo sé, ustedes no me van a engañar. Conozco el periódico, lo que hicieron. Sí, sí. Y aquí se nos murieron toda la gente. Ya la que Ya estamos. Ya los muchachos que van creciendo ya no se acuerdan de eso. no, ni No le lo echan ganas. vivieron, Es un pues. recuerdo que sirve como un recuerdo. Agradecerles pues que vienen a visitarnos, que nos recuerdan pues lo de la lucha del licenciado Efrén Capiz, ¿verdad? Que fue una experiencia que pues no, como te dijera, ya Hombre, a lo mejor ya no lo vamos a volver a tener, ¿verdad? Porque pues sí con él aprendimos mucho lo de la tenencia de la tierra, lo de la tenencia de la tierra, pues sí, como dice mi tío, pues sí luego nos regañaba porque a veces flaqueábamos, dice que encontró a él, también lo encontré yo en algunas ocasiones, que lo encontramos en el autobús y luego ya no quiero platicar con ustedes porque ustedes no pelean la tierra. Sí, nos regañaba, pero pues era por el bien Era mismo por de bien, nosotros, ¿verdad? era por De que pues no nos levantamos a defender.